Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto de podernos volver a ver nuevamente. En realidad lo hicimos el día de ayer. Fue para mí una grata ocasión el poderles conocer, ¿sí? Aunque con la máscara también es un tanto todavía complicado. Esperemos que ya quizás este ciclo sea el último de esta modalidad virtual y ya podamos tener las clases presenciales. En caso de que las autoridades, sea de la universidad o de la facultad, o tal vez en la carrera, decidan, ya que pasemos a tal vez semipresencialidad de una modalidad híbrida, tendremos que hacerlo. Y, a ver, solamente permítanme un... Ya, entonces decía, queridos estudiantes, para mí un gusto poder acompañarles en este segundo semestre de la materia de lógica, y ahora nos toca ver lógicas alternativas. A ver, en primer lugar quisiera presentarles los objetivos de la materia. Entonces, vamos, bueno, verán, no perdamos de vista el nombre de, de la asignatura, lógicas alternativas. A ver, miren, lo de lógicas alternativas, eso se puede entender en un sentido técnico. Bueno, en este momento no voy a definir cuándo una lógica es alternativa con respecto a otra. Solo menciono de pasada, el curso en la carrera que ya se cerró tenía el nombre de lógicas no clásicas, ¿sí? El contenido es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero simplemente por un poco por presión del gobierno central teníamos que ver unos nombres medio especiales para cada asignatura, y se encontró que, bueno, este era el que más se ajustaba a ese espíritu de, de las carreras de pedagogía. Bueno, ahora quería empezar por los objetivos de la materia, ¿sí? A ver, miren, creo que en primer lugar, por ser de alguna manera continuación de la materia de lógica clásica, entonces, en cuanto a los objetivos, se comparte parcialmente el objetivo principal, que es de desarrollar esa capacidad de pensamiento lógico. Y, a ver, me cuesta un poco el trabajo que está difuminada no tan nítida mi cara, pero creo que ese es el costo que hay que pagar para que las letras que escribo en el pizarrón sean un poco más nítidas, ¿sí? Aunque mi propio rostro esté un poco difuminado, ¿sí? Bueno, pero tengo que acostumbrarme, todavía tengo la impresión de que es cuestión de mis lentes o que me falla la medida de mi vista, pero es la cámara que a propósito configurado para que más bien lo que esté claro sea el pizarrón y no mi persona, que estoy más cerca de la cámara. Bueno, les decía entonces pensar lógicamente. Y a diferencia de lo que fue el ciclo anterior, en el que únicamente tuvimos oportunidad de concentrarnos en lo que es la lógica clásica, ahora vamos a ver otro tipo de lógica, pero
lo que en esencia es lógico, podemos decir que permanece igual. ¿Sí? ¿De qué trata la lógica? Bueno, en primer lugar, la lógica es una ciencia, no es solamente un instrumento. Ya voy a, más luego, cuando en la segunda hora, voy a ahondar un poco más en la naturaleza de nuestra asignatura. Uno de las funciones que tiene la lógica es enseñarnos a pensar correctamente. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de lógica, entre otras cosas, estamos pensando o estamos hablando de razonamiento. ¿Y qué es un razonamiento? Significa pasar de unas premisas a una conclusión, ¿sí? Razonar es inferir, sacar una nueva oración a partir de unas que ya están dadas. Eso es razonar, inferir. Entonces, el curso tiene por objetivo principal el desarrollar esa competencia, esa habilidad de relacionar unas oraciones con otras. Pero la relación entre premisas y conclusión es relación lógica. Es decir, tiene que estar autorizada por una regla de inferencia. Yo, a partir de, si es que yo digo, hoy es lunes, por lo tanto, 1 más 1 igual a 2, eso no es lógico. ¿Sí? No puedo, dada una determinada premisa, no puedo poner como conclusión cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, esas relaciones de validez lógica son las que van a salir aquí en estos 4 meses del curso. Pero la lógica que nosotros vamos a ver en este semestre es mucho más poderosa que la lógica clásica. Según algún autor de lógica no clásica, ha dicho que la lógica clásica es infantil, es decir, demasiado sencilla y que no hace justicia a la complejidad de la realidad. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente nosotros vamos a continuar con ese proceso de ejercitarnos, de desarrollar esa capacidad de pensar lógicamente, y que va en dos direcciones, de premisas a conclusión o al revés. Dada una conclusión, imaginarnos qué premisas necesito para llegar a ese resultado. Bien, ese es el objetivo general del curso. Por otra parte, también hay el interés de que nosotros conozcamos cómo se justifica un enfoque no clásico. ¿Por qué sería incorrecto el pensar que cuando hablamos de lógica estamos pensando en lógica clásica? No hay esa equiparación entre lógica y lógica clásica. En realidad hay varias lógicas. Hablamos en plural, ¿sí? No hay solamente una lógica diferente de la clásica, hay decenas de lógicas que no siguen los postulados o los principios centrales, vertebradores de la lógica clásica. Sobre todo, aquí me interesa la cuestión de los grados de verdad y la contradicción. ¿Sí? Vamos a ver un sistema de lógica que sea a la vez multivalente, en realidad puede ser infinivalente, en lugar de tener simplemente dos valores, o 0 o 1, que tenga la posibilidad de manejar infinitos valores de verdad. ¿Sí? Eso en general cae dentro del rótulo de lógicas multivalentes. ¿Sí?
¿sí? Multivalentes, many values en inglés. Y en segundo lugar, una lógica que admita la contradicción, ¿sí? Bien. El sí y el no, el verdadero y falso, a la vez en el mismo aspecto. Obviamente, a ver, cuando hablamos de varios valores de verdad, sería mejor, más exacto, hablar de grados de verdad, ¿sí? Son los grados de que algo puede ser 25% verdadero, ¿sí? 80% falso. Esa gradualidad que va del 0 al 100 es lo que va a permitir la contradicción, ¿sí? Entonces vamos a manejar un sistema que se aparta de la lógica clásica en estos dos aspectos, ¿sí? Ania está levantando la mano. Sí, profe, tengo dos dudas. ¿Vamos a seguir utilizando las reglas de reemplazo, las reglas de inferencia y vamos a utilizar lo mismo que utilizábamos antes, tautología, contradicción? Y segunda duda, ¿vamos a utilizar el mismo libro o vamos a tener un nuevo libro? Un nuevo libro. Vamos vamos a seguir usando reglas de inferencia. Sin reglas de inferencia no podemos hacer pruebas. Y tal vez el 75% del curso, es decir, 3 meses, vamos a pasar así, o por lo menos un poco más de 2 meses, tal vez unos 2 meses y medio, demostrando cosas. Y eso tiene que ser con reglas de inferencia y con regla de reemplazo. Bueno, aquí no siempre los nombres coinciden de un autor a otro, pero vamos a tener una regla que hace las veces de lo que en copy era la regla de reemplazo, ¿sí? Tautologías también vamos a pasar por lo menos aproximadamente un mes trabajando con cálculo de tautologías, pero no en la lógica clásica, sino en una lógica trivalente, ¿sí? Con 3 valores, 0, 1 y medio. El contenido es aproximadamente similar al de lógica clásica. En primer lugar, nos vamos a familiarizar con una nueva notación, que no es la que utilizaba Copy, sino que es una notación, a ver, diferente. A ver, pero quiero terminar con la cuestión de los objetivos y luego paso al contenido. A ver, les decía entonces específicamente uno de los objetivos que está planteado para este segundo semestre de lógica es el de familiarizarnos con un sistema lógico no clásico que admita grados de verdad y la contradicción. Obviamente empezaremos en las primeras clases viendo qué razones puede haber para pasar de esa lógica clásica bivalente hacia otro modo de hacer lógica que se aparte en dos aspectos puntuales de la lógica clásica. Ese cambio de la clásica a estas lógicas infinivalentes y contradictoriales no es revolucionario en el sentido de que abandona alguna tautología, alguna regla de inferencia de la lógica clásica, sino que va a ser más bien una extensión. Y ya voy a definir más de modo exacto en qué consiste que un sistema sea una extensión estricta de otro. Bueno, veamos ahora contenido, ¿sí? Verán, entonces, en primer lugar, tenemos que
familiarizarnos con una nueva notación. ¿Sí? Aparte de los símbolos que nosotros ya conocemos, recuerden, manejábamos nosotros una negación, conjunción, disyunción condicional y el bicondicional. Y eso en la lógica sentencial o proposicional, y luego el cuantificador universal y el existencial en la última parte del curso. Aparte de esos símbolos, nosotros vamos a manejar dos negaciones. ¿Sí? Utilizaremos dos símbolos para la afirmación, afirmación débil, afirmación total, y además de la herradura echada, que es el condicional simple, vamos a tener la implicación. ¿Sí? Ambos son condicionales, pero no tienen las mismas características. ¿Sí? Estos dos no hay, tampoco la negación débil no hay en la lógica clásica, y además del bicondicional vamos a introducir la equivalencia propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, bueno, también utilizaremos un funtor S de semiverdadero. Nuevamente que no hay manera de expresar en la lógica clásica porque es muy sencilla. Entonces, en esto pasaremos algunas horas familiarizándonos con un nuevo sistema de simbolización. ¿Sí? Nuevos símbolos, y también tenemos que introducir una técnica que es el uso del punto reforzante, que se lo debe a un lógico de apellido Church. ¿Sí? ¿Saben? Church en inglés significa iglesia. Es el que inventó esta notación. ¿Sí? El objetivo de esta notación es ahorrarnos paréntesis. ¿Sí? Es decir, lo que son corchetes, llaves o tal vez la barra horizontal, no vamos a tener necesidad sino solamente de paréntesis y en el menor número posible. Una segunda unidad tiene que ver con la simbolización. ¿Sí? Es decir, cómo pasamos de una oración en español a nuestra notación simbólica. ¿Sí? Haremos ejercicios de simbolización, y obviamente aquí no puede haber dos simbolizaciones de la misma oración. Tiene que haber, las reglas son unívocas, están prohibiendo la equivocidad, la ambigüedad. Una fórmula solo puede tener un significado, no puede tener dos significados o leerse, entenderse de dos maneras. Eso es imposible. Obviamente, si es que el lenguaje, la simbolización simbólica no tuviera esta propiedad, entonces no sería superior a la lengua ordinaria, en nuestro caso el español. La ventaja que tiene la simbología, o una de las ventajas, es su precisión, su claridad, su exactitud, a diferencia de lo que es el lenguaje ordinario. ¿Sí? Yo les he de demostrar cómo, utilizando el español, se pueden generar una serie de incomprensiones, malentendidos, y eso que estamos hablando la misma lengua. ¿Sí? Bueno, en lógica no puede pasar eso. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre español y lenguaje simbólico.
Obviamente, la lógica que seguimos nosotros, que vamos a aprender y hemos aprendido, es lógica simbólica. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente es cuestión de traducir cómo expreso mediante símbolos en esta notación a lo Church una oración en español. ¿Sí? Obviamente, oraciones compuestas, moleculares, ¿sí? Donde intervienen varios funtores. ¿Sí? Y tener bien claro cuál es el alcance izquierdo, el alcance derecho. Ahí cuenta mucho la puntuación. Recuerden la coma o el punto y coma, etc. Bien, entonces, esto prácticamente es un presupuesto necesario y una vez que ya dominamos la nueva simbología, pasaremos inmediatamente a ver la cuestión de cálculo de tautologías. ¿Sí? Pero lo haremos, obviamente no podemos repetir lo que ya se conoce. Haremos estos ejercicios en una lógica trivalente. ¿Sí? El sistema que vamos a utilizar se conoce con el nombre de el A3. ¿Sí? A ver, el texto que nosotros vamos a seguir es está autorado por, autorado se dice, bueno, creo que me estoy inventando un verbo. Está escrito por Lorenzo Peña, ya voy a subir hoy noche al e-virtual. ¿Sí? Bueno, él tiene dos textos, uno de ellos vamos a utilizar partes, no es el texto entero. El primer texto es Introducción a las lógicas no clásicas, el segundo, Rudimentos de lógica matemática. ¿Sí? Él fue mi profesor en Quito en 1982-83 y bueno, él es español, en el 83 regresó a España. Bueno, este momento ya estaba jubilado desde el 2018 y estos textos están en su página personal, pero yo voy a subirlo a la virtual, la versión precisamente que está disponible en el Internet. Bien, aquí haremos por una parte tablas verticales y por otra parte utilizaremos el método de reducción al absurdo. ¿Sí? Y sobre todo esto de acá, reducción al absurdo. ¿Sí? Bien, supongamos que nuestra tautología, después de ahí, ¿qué se sigue? Para miembro izquierdo, miembro derecho, y en fin. Ese método nosotros ya lo vimos, pero ahora con más funtores, con más valores. ¿Sí? Se complica un poco más el desarrollo, pero igual, si ustedes dominaron el contenido, el procedimiento, las reglas en lógica clásica, acá no van a tener mayor problema. Y finalmente, y espero que tal vez mínimo faltando una semana para el interciclo, ya empecemos a hacer demostraciones. Y con reglas de inferencia, eso es la última parte. ¿Sí? Es decir, pruebas de teoremas, pero a diferencia de lo que vimos en copy, que es lo que se llama una deducción natural, se nos da a ver, teníamos nosotros, ya no recuerdo exactamente cuántas reglas de inferencia eran en total, digamos unas 11, y luego teníamos nosotros principios, eran equivalencias lógicas, por ejemplo, De Morgan o exportación, doble negación, cosas de ese tipo. Acá vamos a manejar mucho más, un número más elevado de reglas de inferencia y en vez de tener solamente unas 10 equivalencias, vamos a tener cientos de principios que van a poder ser utilizados en determinadas pruebas. ¿Sí? Estas demostraciones van a ser
en dos pisos, en dos niveles. Por una parte, en la lógica sentencial, ¿sí? Y por otra parte, la lógica cuantificacional, ¿sí? Bien, para el primer caso utilizaremos el sistema AJ y acá es el sistema AQ. ¿Sí? La A que aparece en el nombre de estos tres sistemas, A3, AJ, AQ, se debe a la ciudad natal de Lorenzo, que es la ciudad de Alicante, que queda en el Mediterráneo. ¿Sí? Bien, entonces, para la lógica cuantificacional, espero que tengamos por lo menos mínimo unas 2 semanas, y si es que la planificación marcha como debería ser, tal vez unas 3 semanas, ¿sí? Y quizás un poquito más. Entonces, esto queda para enero, ¿sí? Estas 3 primeras secciones, notación, simbolización y tautologías, con tablas verticales y reducción al absurdo, eso va a ser lo principal de los 2 primeros meses, el primer bimestre, pero ya antes del examen interciclo, ya habremos empezado con las pruebas en AJ, en la lógica sentencial. ¿Sí? Bueno, esto por lo que respecta al contenido. Ahora veamos las actividades de aprendizaje, es decir, la cuestión de tareas y a partir de las cuales sale la evaluación. A ver, verán, nuestra materia es básicamente práctica, en el sentido de que tenemos que resolver ejercicios. Básicamente la parte teórica es muy reducida, muy poca, y es decir, tengo que darles ciertas reglas, ciertos principios o ciertas técnicas para ver cómo resolvemos ejercicios. Y el 95% de las clases están dedicadas a resolver ejercicios. En ese sentido digo que es práctica. Es aplicación de pocas reglas, ¿sí? A la resolución de ejercicios. Las tareas serán ejercicios de notación, de simbolización, de tautología, con método de tablas verticales, reducción al absurdo y finalmente demostración de teoremas a partir de ciertos axiomas. ¿Sí? Bien, ahora, no tengo de antemano un número exacto de cuántos deberes van a tener, pero sí les puedo decir que en cada uno de los bimestres tendrán mínimo unas 10 tareas. No van a ser tal vez tantas como en lógica clásica. Ahí sí les mandaba un deber por cada sección, a veces incluso 2 deberes por cada sección. Y a veces la parte de ejercicios correspondiente a un parágrafo tenía 2 tipos de ejercicios. Y entonces ahí es mucho más fácil hacer la planificación de cuántos deberes van a tener. Pero ahí ya no recuerdo si es que era 18 o 20 en cada bimestre. Acá no vamos a tener tantos. De modo que estemos pensando en unos 12 o 13 deberes por cada bimestre, lo cual significa que aproximadamente cada deber les va a valer un par de puntos. Si es que ustedes cumplen el plazo para subir a la virtual la evidencia que han resuelto a tiempo los ejercicios. ¿Sí? Y de ahí, entonces, voy a sacar el aprovechamiento 1 y 2.
cada uno sobre 25 puntos, en total 50 al semestre. Más los dos exámenes, el interciclo 20 puntos y el final 30 puntos, ahí salen, suman los 100. A ver, verán, entonces, quiero darles un anuncio con respecto a cómo voy a manejar la cuestión de los atrasos. ¿Sí? A ver, atrasos en presentar o en subir las evidencias de haber realizado los deberes en el e-virtual. ¿Sí? ¿Qué pasa con los atrasos? ¿Sí? Verán, ustedes saben, la plataforma nos da un plazo, día y hora. Y por ejemplo, supongamos, a ver, el día, mañana es 1, el domingo es 3. Supongamos que, les pongo un ejemplo, tienen una tarea para el día domingo, tarea 1, subir las evidencias hasta máximo el domingo a las 23 horas y 59 minutos. Si ustedes suben las evidencias sin pasarse de ese límite, entonces se habrán ganado el 100% del puntaje. Supongamos 2 puntos, ¿ya? Bien, eso es cumplimiento satisfactorio, perfecto. Pero ¿qué pasa con alguien que por cualquier motivo se pasa del tiempo? ¿Sí? Si es que, para seguir con el mismo ejemplo, si es que supongamos el sube el deber, pero queda registrado registrada esa tarea a las 0 horas del día lunes 4 de octubre. ¿Sí? Si es que el plazo era 3 de octubre a las 23 horas 59 minutos, perdón, 23 horas 59 segundos, estoy mal, 59 minutos. Si es que se atrasan un minuto, eso ya significa que deja de ser las 23 horas y deja de ser domingo, pasa a ser 4 de octubre, las 0 horas. Ustedes pueden decir, pero profe, por un minuto ya no gané la totalidad del puntaje. Lamentablemente es así. Y los plazos son plazos, y si es que tuvieron plazo hasta el domingo y me entregan el lunes, perdieron el plazo y por lo tanto su calificación disminuye. ¿Sí? Yo les voy a dar 3 días de gracia, ¿sí? Para que puedan subir después de hasta 72 horas después de vencido el plazo, pueden subir su deber, ¿sí? Pero con una penalización. ¿Sí? ¿Sí? Días de atraso. ¿Sí? Si es que me presentan durante el primer día después del plazo, les calificaré ese deber sobre 80%. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que si es que una tarea que está dentro del plazo les vale 2 puntos, ustedes me entregan al siguiente día. Puede ser 1 minuto después del plazo, o puede ser 23 horas después del plazo. Eso es primer día de atraso, les va a valer ese trabajo 1,6, 80%. Si me presentan al segundo día después de vencido el plazo, entonces les calificaré sobre 70%. Y finalmente, es decir, si me presentan, por ejemplo, si es que debían presentarme el domingo, pero me están presentando el martes, tienen una calificación de el 70%, es decir, 1,4 en vez de 2.
Y finalmente llega el día miércoles y me presentan el miércoles. Puede ser a las 12 de la noche, a las 0 horas, o puede ser a las 11 de la noche. Les da igual. Ahí les calificaré sobre el 60%. ¿Sí? Es decir, ese trabajo les vale 1,2 puntos. 1,2 en vez de 2 puntos. Perdieron 8 décimas por presentarme el día miércoles. 3 días de atraso. Si alguien quiere presentarme el día jueves, ya no pueden. El sistema no les va a permitir subir las evidencias. Es decir, ahí perdieron 2 puntos. A menos que me justifiquen con la evidencia correspondiente que pasó algo de fuerza mayor. ¿Sí? Yo comprendo que, por ejemplo, si están enfermos y me presentan certificado médico, hospitalización, ¿sí? el, el, que digan tiene que guardar completo reposo, entonces me vale, yo les acepto eso y les amplío el plazo y les pongo 2 sobre 2. ¿Sí? Pero muéstrenme algo que justifique su atraso. Yo tengo la más buena voluntad de creer en su palabra, pero no podemos manejarnos así. Si me dicen, profe, se fue la luz, ok, si es que vive aquí en Cuenca, centro-sur, puede dar el certificado que se cortó en el sector donde usted vive la energía eléctrica, de tal hora a tal hora. ¿Sí? Pero o sea, si es que, y eso puede durar, pero ustedes, yo no les voy a decir, bueno, de aquí a mañana me presentan un deber, ustedes van a tener varios días para poder subir el deber y la energía eléctrica no se corta varios días. ¿Sí? Pueden tener ustedes muchas razones para no presentar un deber. Si quieren no perder el puntaje, justifiquen debidamente con certificados. ¿Por qué se produjo ese atraso? Y yo les acepto. ¿Sí? Bien. Entonces, caso contrario, ya han perdido la oportunidad para ir acumulando el puntaje asignado a esa tarea. ¿Cuánto les vale cada trabajo? Eso lo sabré únicamente al final de cada bimestre. Tendré que dividir 25 puntos para las tareas que han sido asignadas. Y que en este momento, o sea, mi grado, mi profundidad de planificación no es tan fino como para poder determinar de antemano cuántos deberes exactamente va a haber. Y por lo tanto, saber a ciencia cierta cuánto les vale cada uno. ¿Sí? Aproximadamente, de acuerdo, por ejemplo, a lo que sucedió el ciclo pasado, les puedo decir, bueno, el año pasado hubo tantos deberes, pero no es algo mecánico, algo repetitivo, habrá algunos cambios. De hecho, uno gana experiencia conforme dicta o imparte una vez más la misma materia y por lo tanto voy mejorando de un año a otro. ¿Sí? Entonces, no puedo repetir exactamente las mismas tareas del ciclo anterior, si es que fueron en total, por ejemplo, 24, también hoy hay 24, eso no. En otras materias, sí. Tengo, por ejemplo, ética, ontología, y ahí hay un número exacto de capítulos, de secciones, y ahí es diferente la planificación. En lógica, no es lo mismo. Entonces, o por lo menos no he logrado, a pesar de que esta fue la materia con la que yo debuté en mi experiencia docente, a pesar de años y años de experiencia docente, no he logrado esa finura de decir, ustedes van a tener 24 deberes al ciclo y cada uno les vale tanto. Eso, lastimosamente no es así y tendré que, sobre la marcha, ir determinando cuántos son y cuánto valen cada uno. Bueno, yo por supuesto de entrada estamos primera hora de clase, les
hago esa exhortación, esa invitación a que tomen este curso con seriedad, con responsabilidad, como lo han venido haciendo. Yo creo que en general el desempeño que ustedes tuvieron en lógica clásica es aceptable. Si no recuerdo mal, solamente un alumno por circunstancias personales reprobó la materia, lo cual para mí es un logro. No hubiera querido que pasen todos. Y la prueba es que solamente un estudiante perdió. Acá sí es un poco más complicado, obviamente por el mismo manejo de que vamos a tener más funtores, más grados de verdad, más reglas de inferencia, más equivalencias. Todo eso le aumenta el grado de dificultad de la materia. Pero si ustedes no tuvieron problema en seguir lógica clásica, esto es continuación de eso, y les aseguro que con buena voluntad de ustedes, con un empeño que ustedes pongan, y por qué no decir una pasión, un amor por la materia, entonces mi expectativa es que no pierda nadie el curso y hayan aprendido a razonar de una manera más poderosa que no es posible en la lógica clásica. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la manipulación de símbolos que tienen un significado preciso, exacto, empleo de reglas y, por supuesto, no es cuestión puramente mecánica, que por supuesto puede hacerlo una máquina, ¿sí? También tenemos que utilizar nuestra imaginación, nuestra creatividad para inventarnos pruebas. ¿Cómo, dadas unas determinadas premisas, puedo llegar a una conclusión dada? ¿Sí? Bueno, eso es, mis queridos estudiantes, la presentación del sílabo. Entonces, les he dicho los objetivos, contenidos y las actividades que van a ser, que van a servir para la evaluación, sobre todo de aprovechamiento 1 y 2. ¿Sí? Dependemos de lo que decidan las autoridades. Yo manifesté a nuestro director de la carrera que quisiera que sea examen presencial, el interciclo, el final, pero no sé si va a ser posible. En todo caso, bueno, ese fue simplemente la expresión de mi deseo. Fui el único en la carrera y veremos cómo está el panorama a nivel local, nacional, y bueno, dependemos de lo que digan las autoridades. Puede ser que en el transcurso de estos 4 meses la situación mejore y cambiemos la coyuntura y regresemos al aula. No sé, eso, pero de entrada estamos en modalidad virtual, de modo que en principio todo va a ser en línea, ¿sí? Pero, por supuesto, estamos en un semestre de transición y algunas facultades y carreras han vuelto a la presencialidad o semipresencialidad y puede ser que nos toque cambiar, ¿sí? Tal vez en enero. Yo realmente deseo 100% estar ahí en presencial, pero obviamente es algo que no puedo decidirlo yo solo. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño receso, unos 7 u 8 minutos. A las 5:20 estamos volviendo, ¿sí? Tomen por favor cada uno en tiempo en su reloj y nos vemos.